Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. La CAINCO también se pronuncia frente al informe de la situación económica del país que hizo el ministro de Economía y Finanzas Públicas. El nuevo presidente de la CAINCO aseguraba que tenemos la capacidad para exportar más, pero tenemos que sentarnos a dialogar. Estas son las palabras del nuevo directivo posesionado el viernes sobre las propuestas del sector para impulsar la recuperación de la economía del país sin pensar en política. Escuchemos y luego continuamos. Hoy el gobierno debería buscar a los sectores productivos, a los que pueden invertir, a los que pueden generar divisas. Debería hacer un gran pacto entre todos para enfrentar las dificultades del mañana. Ahora somos la segunda economía menos recuperada junto a Ecuador. Estamos viendo cómo era posesionado el pasado viernes por la noche el nuevo directorio de CAINCO. Jean-Pierre Antelo está a la cabeza ahora de la institución. El profesor Fernando Hurtado habló de una recuperación económica insuficiente después de la pandemia. ¿Qué se pudo hacer mejor para lograr una recuperación más rápida y con mejores resultados? Sí. El país salía de una crisis una crisis sanitaria de la pandemia, una crisis económica y social. Entonces hubo una recuperación económica después de esta pandemia, pero no ha sido generalizada entre todos los sectores. Y lo que se proponía desde CAINCO es que trabajemos juntos para los sectores que todavía no se podían haber recuperado, puedan poder acceder a esa recuperación, se pueda recuperar los mismos niveles de empleo que se tenían antes de la pandemia, antes del 2019, para aumentar los ingresos. Y eso es lo que tratábamos de proponer, una recuperación completa, transversal, entre todos los sectores. Y esa era la propuesta que queríamos hacer y trabajar en conjunto con todos los niveles de gobierno para alcanzar una recuperación completa. Precisamente en su discurso de posesión usted dijo que se debe revisar el subsidio a los combustibles y el tipo de cambio del dólar. ¿Cuáles deberían ser las bases para analizar este subsidio y la política cambiaria? En el discurso de posesión, que fue un discurso de casi 18 minutos, tuvo tres partes. La primera, la situación real de las empresas, lo que están sintiendo nuestros afiliados, lo que siente el ciudadano a común. Quienes nos están mirando hoy en las cámaras sienten en su bolsillo un menor ingreso. Y eso fue lo que tratamos de reflejar en el discurso, sin tratar de poner a nadie entre tela. Segundo, presentamos propuestas, porque hoy las empresas están siendo asediadas con más trámites burocráticos, el contrabando, la corrupción. Tenemos también un nivel de inestabilidad económica que lo siente y lo percibe en las empresas. Y también tenemos una falta de gestión de los tres niveles de gobierno. Y eso le quita fuerza al sector empresarial y le quita fuerza a la gente. Entonces, la tercera parte, que fue quizás lo que el ministro no pudo mirar, fue la presentación de las propuestas. ¿Qué debemos hacer? Y tocamos temas transversales que le duelen al país, siendo uno de ellos el combustible. Otro tema que tenemos que sentarnos a discutir es el sistema actual cambiario que tiene el país. Y tercero, ¿cómo vamos a hacer para que el país pueda exportar más, para generar divisas y por ende al país le vaya mejor? Precisamente, ¿qué le responde al ministro de Economía? Acabamos de escuchar a Marcelo Montenegro decir que el modelo de subvenciones beneficia a la industria. ¿Qué responden desde CAINCO? Sí, lo escuchábamos y creo que él se queda con la mitad del discurso y no se queda con la parte del discurso propositiva. Los subsidios vienen existiendo, son buenos, hay que discutirlos, cuáles funcionan, cuáles no, pero también hay que discutir lo que le sigue doliendo al país. Yo me quedaría con la parte del discurso del ministro, donde habla de sentarnos a dialogar, y esa es la propuesta que tenemos hoy. Tenemos propuestas, sabemos cómo podemos salir de esta inminente crisis que tiene el país, y lo vamos a hacer con ese tono propositivo, donde le vaya bien al país. Y para que le vaya bien al país, le tiene que ir bien al gobierno y también para que le vaya bien a los ciudadanos. Y para que le vaya bien al país, usted dijo que se podía exportar 5 veces más. ¿Qué se necesita para hacerlo? Lo único que necesita para poder exportar más es voluntad.
tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Podemos exportar más soya, más azúcar, más carne. El país puede generar más divisas. El mercado interno está garantizado. Podemos exportar más. Tenemos que sentarnos a ver cómo podemos generar mayores divisas. Y eso lo tenemos que hacer sentado, discutiendo opiniones. Lo decía que el sentarnos no significa que vamos a llegar a consensos ni acuerdos, pero si ni siquiera podemos sentarnos en una mesa a discutir los problemas que tiene el país y cada uno en su rol a solucionarlo, creo que el camino se hace aún más difícil. Sin pensar en política. La institución es totalmente apolítica y lo único que hacemos es presentar propuestas económicas por el bien del país. Y en este marco, ¿cómo se involucra la biotecnología, los créditos y la seguridad jurídica? Sí, dos temas son claves en la producción. Uno, la aprobación de nuevos eventos de biotecnología. Estamos retrasados con los países vecinos en temas de producción. Podemos usar menos tierra para producir más, generar más alimento y por ende exportar el excedente. Y segundo, la seguridad jurídica. Nos preocupa muchísimo el nivel de asedio que tienen las industrias y los sectores productivos con las tomas de tierra, que eso es algo que tienen que resolver las autoridades de una manera urgente para darle a las familias empresarias, a las familias productivas, al ciudadano, certidumbre y seguridad. Usted se refirió también a las tomas violentas y muertes en los avasallamientos. Se han registrado hechos similares desde octubre del 2021. ¿Por qué cree que las autoridades no le han puesto un freno a estas tomas violentas? Son esas cosas que nos preguntamos, que pueden haber muchas respuestas, pero que la única respuesta que debe haber es que el Estado debe tomar control de la seguridad del país, debe controlar estas tomas ilegales que se dan de las tierras y tiene que funcionar en el país la ley y el respeto a la democracia. ¿Por qué cree que no se ha hecho hasta el momento? Usted hablaba antes de biotecnología, crédito, seguridad jurídica para trabajar. ¿Por qué no se ha actuado de manera inmediata? Sí, nosotros vemos que hay motivos ideológicos, políticos que no permiten avanzar en una agenda. Creo que ha llegado el momento, el país necesita, el país siente que la economía no está en su mejor momento. Entonces creo que debemos volver para atrás, sentarnos, no seguir discutiendo entre cámaras y ponernos a trabajar en una agenda conjunta, en una agenda que permita a nivel regional, metropolitano y a nivel nacional. Estamos viendo cómo era posesionado el pasado viernes por la noche el nuevo directorio de CAINCO. Jean-Pierre Antelo está a la cabeza ahora de la institución. Y con él precisamente estamos hablando acá en estudios a propósito de la economía del país y las sugerencias que daba precisamente al gobierno. Usted hablaba de la situación económica. En su discurso también habló de un superávit que en su momento tuvo el país, pero que ahora hemos pasado a ser una de las economías con menos crecimiento. Estamos estancados, decía. ¿Qué se puede hacer para superar esta situación? Sí, hablábamos de que el país durante muchos años era un exportador neto de más de 5.000 millones de dólares y hoy en día hemos pasado a ser un importador de hidrocarburos de alrededor de 1.000 millones de dólares. El mundo cambió, el país cambió. La matriz y nuestras fuentes de ingreso cambió, las exportaciones de gas hoy día cada vez son menores. A eso nos referimos cuando decimos que el modelo ya cumplió su ciclo. Tenemos que pensar en esa Bolivia donde pueda ser agroindustrial, donde pueda exportar, donde demos la oportunidad a la gente de que cuando tenga que buscar una fuente de empleo, de que cuando quiera innovar, la encuentre en este país. Este país es de nosotros, aquí queremos nuestra familia, nuestros hijos, queremos que le vaya bien al país. Y lo que podemos hacer desde CAINCO es poder aportar en esa visión productiva y económica para que el país salga de esta crisis, para que no hayan colas interminables en las calles del centro, en las calles fuera del Banco Central de Bolivia, porque eso denota cierta incertidumbre y cierta inseguridad. Muchísimas gracias.
Esas serán las palabras del nuevo presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz, Caínco, Jean-Pierre Antelo Daboud. Ratificó su premisa de que el país está en la capacidad de exportar 5 veces más y generar más divisas para afrontar la crisis, pero el factor determinante para emprender ese camino es que el gobierno escuche los planteamientos del sector productivo en una mesa de diálogo. El directorio, posesionado el pasado viernes, habló sobre las propuestas que se tienen para impulsar la recuperación de la economía del país. Sabemos cómo podemos salir de esta inminente crisis que tiene el país con este tono propositivo, donde le vaya bien al país, afirmaba. Antelo consideró que el factor clave para exportar más es la voluntad. Tenemos la capacidad instalada para hacerlo, podemos exportar más azúcar, más carne y el país puede generar más divisas, señalaba. El mercado interno está garantizado, podemos exportar más, tenemos que sentarnos a ver cómo podemos generar más divisas. Y eso lo tenemos que hacer sentados, discutiendo opiniones, sostuvo Antelo. El sentarnos no significa que vamos a llegar a consensos ni acuerdos, pero si ni siquiera podemos sentarnos en una mesa a discutir los problemas que tiene el país y cada uno en su rol a solucionarlo, creo que el camino se hace aún más difícil, lamentó. El nuevo presidente de la Caínco indicó que esa tarea debe cumplirse sin pensar en la política. En ese contexto aseguró que la institución es totalmente apolítica y lo único que hacemos es presentar propuestas económicas por el bien del país. En criterio de Antelo, 2 temas son claves en la producción, entre ellos la aprobación de nuevos eventos de biotecnología, porque en su criterio ha situado con desventaja a los productores bolivianos con respecto a los de la región. Estamos retrasados con los países vecinos en temas de producción, podemos producir menos tierra para producir más, generar más alimento y por ende exportar el excedente. En un segundo tema que preocupa mucho al sector productivo es la seguridad jurídica. Nos preocupa muchísimo el nivel de asedio que tienen las industrias y los sectores productivos con las tomas de tierras, que eso es algo que tienen que resolver las autoridades de manera urgente para darle a las familias empresarias y productivas, al ciudadano, certidumbre y seguridad. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del nuevo presidente de la Caínco? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.